Muy bien. Padre, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. Buenas ¿Cómo tardes, vamos padre. entonces? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿En qué nos quedamos? ¿Algo quedó en el tintero? Ángela, ¿te acuerdas en qué nos quedamos? Los impedimentos. ¿Seguimos en impedimentos? Y aún estamos en impedimentos. Estábamos viendo en cuanto a, digamos, si es por derecho natural o por derecho eclesiástico, en cuanto a todos los impedimentos, los 12 que mencionábamos. No hemos visto algunos, todavía nos faltaba ver Y al ver final quién da la dispensa, ¿no? la dispensa. Ajá. Muy bien, hemos visto parentesco entonces natural, el tema de la consanguinidad, y creo que nos quedamos en afinidad, o vimos también afinidad. Marvin. Falta ver afinidad, sí. Bien, a ver, explícanos, ¿puede ser? ¿Sabes tú qué es afinidad? No he profundizado todavía en este punto. A ver, ¿quién se anima? Max Iván Sánchez Irigoyen. La afinidad. La afinidad, estábamos viendo que más o menos iba en relación con la, si no me equivoco, con, con la consanguinidad, ¿no? De ver el parentesco y eso. ¿Cuál es la diferencia entre afinidad y consanguinidad? No sé. No sé. David Romero. Consanguinidad tiene que ver con la familia, ¿no? Que tiene como que, bueno, esos son los nexos o los lazos. Y ¿cuál era la otra? Afinidad. Tendría que ver como que algo estilo como arreglado con un fin de fondo, no netamente por el objetivo del matrimonio. Como que tratando de tener otra intención del casarse por algún beneficio extra. Casarse por no termino de entender. A ver, Jonathan. Todavía no sabemos leer los labios, Jonathan. La afinidad, según tengo entendido, puede ser una cierta relación de parentesco, sea social o político. Y la consanguinidad en el caso de tema parental o filial, ¿no? O incluso se puede abarcar hasta segundo o tercer grado. Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que en consanguinidad no se pueden casar en línea recta, ¿no? Ni ascendente, o sea, con mi madre no me puedo casar, con mi abuela no me puedo casar, con mi bisabuela no me puedo casar. Y descendente, con mi hija, con mi nieta no me puedo casar, ¿no? ¿Mi hija de qué grado es? Yo y mi hija, ¿de qué grado es? Segundo, Díganme grado, díganme línea, díganme qué tipo de impedimento tengo. según la hija sería segundo grado en línea. ¿Segundo grado, mi hija? Primero. Primer grado en línea recta. Línea recta. Primer grado. En línea Ya, recta. hay que contar los nexos, ¿no? Los nexos hay que contar. Primer grado, mi hija es primer grado. A ver, y con la esposa de mi hijo, ¿qué grado tengo? La esposa de mi hijo es mi nuera, ¿no es cierto? Tercer grado en línea recta. Tercer grado en línea recta. A ver. No. Colateral sería. Colateral, segundo grado. Colaterales. Colateral. Sí. Colateral. ¿No? ¿Por qué colateral? A ver,
mi nuera es línea recta en primer grado. Entonces, igual que mi hija, igual que mi hijo, sí, igual que tu hijo, igual que mi hijo. Solo que cambia, ¿no? No es consanguinidad, sino que es afinidad. Afinidad. Porque la esposa de mi hijo es mi hija política. Mi hija política. ¿Ya? Entonces, el esposo de mi madre, ¿qué grado tiene conmigo? ¿Qué línea? ¿Qué impedimento? ¿Qué impedimento? Gonzalo Velasco. ¿Se entendió? Si no se entendió, dime para explicarlo de nuevo. Padre, yo tengo una pregunta, por favor. Ya, pero Gonzalo Velasco, ya, un ratito, quiero saber si Gonzalo Velasco ha entendido o no. O sea, si no ha entendido, para explicarlo de nuevo, ¿no? El esposo de mi madre. El nuevo esposo, o sea, no es mi padre, ¿no? El nuevo esposo de mi madre. Sería colateral del. Yosabat. Sí, padre. En este caso el esposo es primer grado en línea recta. ¿En con Línea recta, o afín? en afinidad. Muy bien. He hecho lo mismo, nada más, solamente lo que estaba abajo lo he subido nada más. ¿No? Yosabat, ¿se ha dado cuenta? ¿No es cierto? A ver, Marvin tenía una pregunta. Si no se entiende, dígamelo, porque se supone que esto lo han estudiado ya antes, ¿no? Si no se entiende, dígamelo para sacar mi pizarra y explicarles con la pizarra. A ver, Marvin tiene una pregunta, ¿ya? Pero no nos olvidemos de estudiar bien esta parte del árbol genealógico, consanguinidad y afinidad. ¿Ya? A ver, Marvin. Padre, por favor, quisiera un poquito que me explique sobre a qué se refiere con colateral y en línea recta. Eso todavía no entiendo muy Ya, bien. muy bien. Así, con sinceridad y sencillez. Muy bien. Gracias, Marvin, porque todos querían decir lo mismo, pero nadie se atrevió. Bien, voy a sacar mi pizarra, que es este cuaderno. Mi pluma. Entonces, ustedes mismos tienen que hacer lo mismo que yo hago, ¿ya? A ver. Este soy yo. ¿Sí? A ver, primero voy a hacer este esquema y después lo voy a presentar, ¿ya? Entonces, a ver. Yo, mis papás, ¿no? Papá, mamá. ¿Ven esto? Ahí, mejor. A ver, aquí estoy yo, ¿no es cierto? Yo provengo de alguien, ¿no es cierto? De papá y mamá. Papá y mamá son uno solo, ¿ya? Papá y mamá, o sea, o papá o mamá reemplazan el mismo lugar. Entonces, línea recta es esto, mira. Papá, hijo, nieto. ¿Ya? En este caso le hemos llamado hijo 1, hijo 2, hijo 3, ¿no es cierto? Entonces, línea recta. O sea, si yo subo, yo, papá, subo todavía, abuelo, subo todavía, bisabuelo, subo todavía, tatarabuelo, ¿no es cierto? Ahora, no se cuenta yo, papá, abuelo, no, sino se cuenta por los nexos. Este es el nexo.
Este es el nexo. Estas rayitas son los nexos. Eso es lo que hay que contar. Entre yo y papá, ¿cuántos nexos hay? 1. Entre mi hijo y mi papá, ¿cuántos nexos hay? 2. 2, ¿no es cierto? Entonces, si se sube o se baja, es línea recta. Ahora, hay momentos en que se sube y se baja, pero no por la misma línea, sino que se baja por una línea colateral. Y te pregunto, a ver, entre H1, que es mi hermana, ¿ya? Tengo dos hermanas, H1 y H2. Entre mi hermana y mi hijo, número 2, ¿cuántos grados, o sea, cuántos nexos hay? Entonces, ¿qué dice la ley? Dice, se sube hasta el tronco común. Se sube hasta el tronco común. ¿Cuál es el tronco común? El padre y la madre. Papá y mamá de ambos. Muy bien, muy bien. Y se baja, ¿no? Hasta donde corresponda. Entonces, hemos dicho, ¿no? De H1 se sube, ¿sí? 3 nexos serían. Entonces, ¿se baja por el mismo? No. Se baja por otro. Entonces, ¿ya qué es? Claro. Colateral. Colateral, ¿no es cierto? Colateral. Entonces se baja. Entonces va 1, 2, 3. ¿En qué grado es mi hermana con mi hijo segundo? José Luis, apaga la cámara porque está pasando alguien por ahí. ¿En qué nexo es? ¿Cuántos nexos hay? 3. 3. 3 nexos. Esto tienen que practicarlo, ¿ya? Porque no lo practican, se van a olvidar. Entonces hay 3 nexos. 1, 2, 3 nexos. ¿Qué grado es? Tercer grado. Grado. ¿Qué línea es? Como no es la misma línea, es colateral. Ahora te pregunto, entre mi hermana, ¿no? Con mi otra hermana, ¿cuántos grados hay? 2. 2. 2. Entre los hermanos siempre es segundo grado. ¿Qué línea es mi hermana? Línea recta. ¿Recta o colateral? Recta. Colateral. Lateral. Colateral. La recta es mi hermana, sus papás, sus abuelos, ¿no? Sus hijos, sus nietos. Esa es recta. ¿Ya? Max, Iván, ¿vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, el afín es el esposo de mi hermana. El esposo de mi hermana es afín a mi hermana y adquiere el grado y la línea de mi hermana. Entonces, mi cuñado es, respecto a mí, mi cuñado es, ¿de qué grado? Segundo, muy bien, Ángela. Segundo grado, ¿no es cierto? ¿De qué línea? Colateral. ¿De qué tipo? Afinidad. Afín, ¿no es cierto? De afinidad. ¿Sí? El esposo de mi madre, que ya no es mi papá, el esposo de mi madre, ocupa el lugar de mi papá, pero mi papá es consanguíneo, tiene la misma sangre que yo. El esposo de mi madre ya no es consanguíneo, o sea, el afín no es consanguíneo, no tiene la sangre, pero ocupa el grado y la línea de la persona que lo vincula conmigo. Yo ya tengo sobrinos, acá faltan sobrinos todavía. H y J, vamos a poner J1. Y ya no alcanzó, K. A ver, yo ya tengo sobrina nieta. ¿Por qué mi sobrina nieta? Porque mi hermana ha tenido su hijo y ha tenido este hijo, ha tenido su hijita. ¿Ya? K es Gia, se llama ella. K es mi sobrina nieta. Mi sobrina nieta, respecto a mí, ¿cuántos nexos
¿Cuántos grados tiene? Entonces, ¿qué hace? Se sube hasta el tronco común y se baja. Contamos solamente los nexos, no las personas, a los nexos. Un nexo, dos nexos, tres nexos, cuatro nexos. Cuarto grado sería. Cuarto grado. Cuarto grado, ¿en qué línea? Colateral. Lateral. Colateral. ¿De qué tipo? Afín. Afín. ¿Cómo que afín? Ah, no, ya sería Consanguinidad, consanguíneo, porque claro, Mi viene de nieta tiene mi sangre. Ah, Consanguinidad. afinidad. ya estás casando a mi nieta, ya tú. Tiene 2 añitos recién. ¿Se entendió? Sí. El esposo de mi nieta será en cuarto grado, línea colateral, de tipo afinidad. Marvin, ¿un poquito más claro? Padre, se cuenta padre, los muchas nexos gracias. nada más, ¿no? Gracias, sí. Marco, ¿qué dice? Se cuenta los nexos nada más, ¿no, padre? Se cuentan los nexos, porque el código dice, y el derecho civil también dice, igualito que el código dice, ¿no? En el derecho civil es esto igualito, ¿ah? Dice, se cuentan las personas y se quita uno, ¿no? Si tú cuentas las personas, Gia, Giovanito, Marta, papá y mamá, ¿cuántos van? 4, ¿no? Y yo, 5, estamos contando las personas. Y se quita uno, cuarto. Mejor es contar los nexos. 1, 2, 3, 4, ya está. Pero para entenderlo del código, dice que se cuentan las personas y se quita 1, se resta 1. Ya, practiquen, a ver. Vamos a poner un caso, ¿ya? La esposa del sobrino de mi primo. ¿Qué es de mí? No me mires así, David. Yo no tengo la culpa. Sería colateral de tercer grado por afinidad. Yo creo que hay más grados, ¿ah? Cuarto. Muy bien, afinidad 4. sí sería. Afinidad sí sería. Afinidad es Cuarto grado sería. Colateral, de hecho. ¿No es Colateral. cierto? colateral. De hecho, es colateral. Ahora, si ustedes me dan en el examen, me responden colateral, ya tengo medio punto, aunque sea, ¿no? No, ¿ah? Si se equivocan en uno, todo está mal. A ver, Marvin dice tercero, ¿no? No. Ángela dice cuarto. Quinto Jonathan grado. dice quinto. Es quinto. A ver, quiero ver su esquema, así igualito, a ver. Su esquema, igualito. El esposo del sobrino de mi primo, ¿no? El esposo de la sobrina. De la esposa del sobrino es. La esposa, bueno, la esposa del sobrino, la esposa del sobrino de mi primo. O sea, mi primo tiene sobrino. ¿Qué tendría que ser? Quinto. Quinto grado. Yo creo que es quinto también. Quinto grado, padre, sale. Quinto grado en grado. línea A ver, colateral. Yosabat, ¿quién se atreve a presentar su esquema? A ver, en la pantalla. A ver, pégalo bien, Ángela, pégalo bien. A ver, revisen todos. Yo veo poquito, no veo bien. Es A ver, primero hay que llegar al tronco común entre lo más notorio. Lo más notorio es mi primo, ¿no es cierto? Mi primo y yo somos lo más cercano. Entonces, mi primo es hijo de... la hermana de mi padre o de mi madre. Perfecto. Entonces, hasta mi primo ya sabemos que hay ¿cuántos grados? 3.
3 grados hay ahí. ¿No es cierto? Sí. Muy bien. Ahora, Hay que subir al tronco común. el sobrino de mi primo, ¿quién sería? Este. También es un sobrino, ¿no? El sobrino de mi primo, ya. El sobrino, ese es el nieto. Ese nieto, pues no, el sobrino es... El sobrino es mi hijo. Ajá, Ujú. no. O el No, hijo de mi hermana. Y eso es lo que hay que ajá, aclarar. porque ahí es el sobrino de... Ángela, tú has pasado al nieto, ¿no? Sí, Por, En por eso ahorita italiano, sobrino y nieto se dicen es lo nipote. mismo. En italiano, sobrino y nieto se dice lo mismo. Por eso es que no nos podemos fiar de el título, el nombre, ¿no? Tenemos que Sí. llegar a los grados. Porque recuerden, en italiano se dice nipote, ¿no? El mío nipote, dice en italiano. Entonces tú dices, ¿es el hijo de tu hermano o es el hijo de tu hijo? ¿Quién es tu nipote, no? A ver, Jonathan, presenta el tuyo. No, yo lo estaba sacando así, pero ya me mareé porque estaba sacándolo de otro tronco, me equivoqué. Pero al Ya, sacar ahora, del entonces, a ver. padre, El sobrino de mi primo puede ser mi hijo y esa es una solución. O puede ser el hijo de otro hermano O de otro primo. o de otro primo. ¿Mm? padre, ¿y qué ¿Listo? pasaría si existe el caso de medios hermanos? Se va al tronco común. En el caso del, por ejemplo, un hijo con dos hermanos tienen el tronco común a la madre. ¿La madre sería el tronco común? Claro. claro, El tronco El común es la caso madre nada más. claro, el otro pariente, o sea, el nuevo compromiso de la El madre sería padrastro la afinidad. no tiene, el padrastro tiene vínculo de afinidad. Ujú. No tiene vínculo de consanguinidad, tiene vínculo de afinidad. ¿No? Y el otro hermano es hermano, bueno, es medio hermano, a mí no me gusta decir medio hermano, no parece que la mitad derecha nada más es su hermano, la otra mitad es de otro. Entonces, el hermano de madre, es pues hermano pleno, ¿no? El impedimento es pleno, ¿ya? Bien, David Romero, así llegan las señoras, ¿ah? Padre, Bueno, mi hijo se quiere casar con el sobrino del esposo, de la amiga, de la prima, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay que sentarse y hacer todo el esquema, a ver qué impedimento tiene. ¿Mm? Bien. ¿Se entendió entonces afinidad y consanguinidad, Marvin? Padre, sí, ya entendí, gracias. Sí. Ya está un poco más claro. Gonzalo, a mí me preocupa Gonzalo. Padre, tengo una pregunta. Max, Sí, en el caso, por ejemplo, yo una vez vi que alguien se opuso a un matrimonio porque era eh, madrina, o sea, era madrina de alguien y yo no entendí, ella decía, es mi hija, ¿no? Yo soy su madrina de bautizo, creo que era partera y lo vio de parto también, entonces tenía un apego fuerte a esa muchacha, ¿no? Y vi que se opuso porque su hijo se quería casar con ella. Y decía, no, es mi hija. Entonces ahí puede haber algún vínculo de o consanguinidad sea, era la o... hija de la madrina del chico. El chico tenía su madrina y se quería casar con la hija de la madrina. No, no, el que se estaba oponiendo era la madrina Se oponía a la madrina, ¿de quién? de la chica La y madrina de el hijo, bautizo de la chica. sí, y el hijo de la madrina se quería casar con esta chica. Ah, ya, no hay impedimento. ¿No? Eso es lo que llamamos hermano de pila. Es hermano de pila, pero no hay ningún impedimento. Anteriormente, en el Código del 17, existía el impedimento de espiritual, así se llama, impedimento espiritual. No sé si ahí en ese código señalaba el hermano de pila, puede ser, ¿ah? Lo que sí me acuerdo es que el padrino no se podía casar con la hijada. Ahora ya no existe impedimento. ¿Ya? No existen los impedimentos espirituales. ¿Sí?
¿Se entiende? Sí, padre. Muy bien. Vamos a hablar de pública honestidad, que realmente debería llamarse pública deshonestidad, ¿no? Entonces, Padre, ¿quién dice padre? Ah, Yosaba, dime Yosaba. eh, bueno, hace 4 meses trabajé en una parroquia y llegó un caso en que, bueno, el señor se había comprometido pero la señora había tenido una hija, bueno, 2 hijas, ¿no? Una estaba pequeña cuando tenía una edad más o menos, se dice, de 14 años, y la otra que era mayor. Entonces, bueno, se habían casado, digamos, tanto por civil como por religioso, y él, digamos, se había como su hijastra en este caso, ¿no? Había ya crecido y su esposa había muerto, él había decidido, bueno, se había enamorado, sí, y él De la hijastra. ajá, y él deseaba casarse con su hijastra, ¿no? Y la hijastra también se quería casar con él. Sí, sí, estaban enamorados, pero digamos... Ya, muy bien. Ese es el caso que yo iba a contar. Justo es el caso que yo iba a contar. Entonces, ahí hay una pública deshonestidad, ¿no? Entonces, parece deshonesto casarse con la hija de la que fue tu esposa, tu hijastra. No llevan los apellidos, porque si llevan los apellidos sería impedimento legal o parentela legal. Pero como no llevan los apellidos, podrían casarse, ¿no? Pero no se pueden casar, ¿por qué? Porque hay una posibilidad de escándalo, ¿no? Una posibilidad de escándalo. Entonces se trata de disuadir el escándalo. Ese sería un caso, Yosabat, de pública deshonestidad o pública honestidad, como le llaman. ¿Sí? El matrimonio es inválido cuando ha sido la vida común o el concubinato público notorio, ¿no? De estas personas hace pues un posible escándalo si es que llega a matrimonio, ¿ya? Gracias, padre. Padre, en cuanto a en lo otro, ya en este que está en este impedimento, Bien, digamos, lean por favor el canon 1093, ¿no es cierto? 1093. A ver, Amos, tiene una pregunta, Amos. Sí, Badley. En el impedimento de consanguinidad, en la línea recta es derecho natural, en este caso. Sí. Y en la línea colateral, ¿a partir de qué grado es derecho eclesiástico? ¿Tercero o cuarto? Hemos dicho, ¿no? Hasta el segundo grado son hermanos, ¿no es cierto? En segundo grado son hermanos. Hasta ahí es natural. Sí. Y el código señala que después del 4.º grado se pueden casar. Entonces, o sea que de ahí es derecho eclesiástico. Ya, gracias. Pero, ¿a partir de qué grado? Tiene dispensa. Nunca en primer grado, línea recta, ascendente o descendente. Nunca entre hermanos. Y creo que le mandé una noticia a Ángela de cerca de hermanos. ¿Eso fue donde? ¿En Paraguay, creo? No, no me mandaste. ¿No te mandé? No, no mandó. Ay, qué pena, porque entonces ¿a quién le he mandado? Lo que le mandó Ángela fue lo del cuadrito de los impedimentos. Y esto. Ya, pero ha salido una noticia, porque ustedes saben que el teléfono nos escucha y nos manda las noticias inmediatamente referido a lo que nos escucha, ¿no? Y bueno, me llegó el tema de 2 hermanos de sangre, de papá y de mamá, que se enamoraron y han tenido 2 hijos. O a José Luis le mandé. ¿Puede ser? No sé. Me parece que le he mandado, porque... No, no lo han mandado, pero yo creo que sí también por ahí vi la noticia. ¿Viste la noticia? Ah, qué bueno. Creo que sí. Entonces, ellos estaban pidiendo casarse,
¿no? Por lo civil. Y claro, está prohibido, ¿no? Entonces ellos están luchando y haciendo bulla, ¿no? En los medios de comunicación para que les concedan el matrimonio, ¿no? Para que les concedan el matrimonio. Pero bueno, pues, ahí Eran no hay. hermanastros, creo yo. No, creo que son, bueno, hermanos de madre, nada más creo, puede ser, ¿no? Sí, sí, creo que sí era algo así. Ya, No puede eran ser. directos. Ujú. Puede ser, pero ya, yo conocí un caso, creo que a Ángela le conté en alguna oportunidad, de dos hermanos de padre y madre. A ver, si no les he mandado a ustedes, ¿a quién les he mandado? A ver, vamos a ver, ¿ya? Lo acaba de mandar, no tengo el contacto. ¿Me han mandado? ¿Me han mandado algo? No sé si es esa noticia. Yo encontré esta de aquí, de Infobae. Creo que sí es esta. Dice, ¿De son qué país hermanos es? que ¿Argentina enamoraron. o Paraguay, creo? Bueno, ya. Ahí está. Del mismo padre, dice, ¿no? Ah, sí, esta es. Esta es la noticia. Esa es la noticia. Muy bien, gracias, Ángela. Ángela, ¿quién mandó? Sí, La esa es mandó Ángela. a alguno Jonathan. del grupo que no tengo su contacto. ¿Yosabat? No, yo lo mandé. Yo lo Muy mandé. bien. Jonathan. Jonathan, muy bien. Entonces, ahí tenemos, es imposible, Amos, en segundo grado, imposible, es de hecho natural. Pero a partir de tercer grado, es decir, tío, sobrina, ya se puede dispensar. Pero ¿qué pasa si yo celebro el matrimonio de tío, sobrina? ¿Qué es, David? Si celebro el matrimonio sin dispensa, Sin dispensa, sin dispensa, es, tío, sobrina, sería inválido. inválido. Ujú. Pero ¿le podría dar la dispensa, tío, sobrina? Sí, le podrían dar la dispensa, ¿ya? Pero hay que disuadir ese matrimonio, hay que hacer que no se enamoren. Hay que, pues, Y cabría en este punto, ¿no? De la pública honestidad. ¿Sí? ¿Pública honestidad? No. la pública honestidad es cuando ya hay concubinato, ¿no? Cuando ya ha habido Sí, él lo dice porque si los hermanos están conviviendo. Sí, perdón, un ratito ya, un ratito que tengo que contestar esta llamada que dice. Una llamada canónica. Jonathan. Vamos. Padre, está sin audio. Gracias. Pública honestidad es entonces, o sea, no es lo mismo, por eso existe el tema de la afinidad, ¿no? Aquí, ¿ya? Pública honestidad es más bien con los afines sería, ¿sí? Más bien con los afines, ¿ya? Bien, entonces yo sí conocí a los hijos de dos hermanos de padre y madre, ¿no? Hijos de dos hermanos de padre y madre. Y esto había pasado de que ellos, ¿les he contado esta historia? Ellos eran pequeños, sus papás estaban casados, se divorcian sus papás, uno se va al sur del país, o ella se va al sur del país con la hija y deja al papá en el norte del país con el hijo, ¿no? El hijo se queda con el papá. Entonces, cuando muere el papá, él tenía 19 años, si no me equivoco, me parece que 19 años, y le dice, ve a buscar a tu hermana. Va a buscar a su hermana, que no la veía pues 10 años, 10 años o 15 años, y ve a su hermana y se enamora él de ella
y ella de él a primera vista, ¿no? Saben que son hermanos, ella lo recibe ahí en su casa, pero pasan las noches riéndose, tomando y todo, y ella sale embarazada. Sabían que eran hermanos, tienen el bebé y siguen juntos como pareja, sabiendo que son hermanos de padre y madre. Y tienen una segunda hija, primero tienen un hijo y después una hija, ¿no? Entonces, esto es triste, ¿no? Yo no noté ninguna tara en ellos, ¿no? No noté ninguna tara. Pero claro, el impedimento tiene que ver, pues, con la degradación de los genes, ¿no? Entonces, si vuelve a pasar esto entre hermanos, siempre entre hermanos, aparece la degradación de los genes, ¿no? Y como ustedes hemos visto, la tribu de pies de avestruz, ¿sí? Creo que fue con ustedes, ¿o no? A ver, Marvin, busca en internet la tribu de los pies de avestruz. ¿Qué pasa con ellos, no? Ellos tenían prohibido casarse con otras personas fuera de la tribu. Entonces, el gen que tiene que ver con los pies, con la formación de los pies, se ha degradado. Y hay una deformación muy, muy notoria de los pies. Entonces, tienen pies de 3 dedos inmensos, pies grandes, ¿no? Y le llaman la tribu de los pies de avestruz. ¿Marvin encontró? Sí, padre, se trata de una tribu africana. Africana, ¿no? Sí. Entonces, esto pasa cuando no hay, pues, esa regeneración de los genes, valga la redundancia, la regeneración de los genes en ese intercambio con otras familias, ¿no? Entonces, para evitar eso, existe esta prohibición, ¿ya? Esta prohibición. Pero bueno, ya estamos en pública honestidad y ahora pasamos a parentela o parentesco legal. Legal. Canon 1094. Gonzalo Velasco, a ver, para conocer su voz, lea el canon 1094. Quiero ver tu código, a ver. Dicen, no pueden contraer válidamente matrimonio entre sí quienes están unidos por parentesco legal proveniente de la adopción en línea recta o en segundo grado de línea colateral. ¿Quiénes son en segundo grado de línea colateral? Gonzalo. El hermano o la hermana. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y en primer grado? En primer grado sería yo. ¿Con quién? Yo con mi mamá. O Muy con mi bien. papá. Tú con tu mamá y con tu papá tienen primer grado de línea recta. Muy bien. ¿Y con quién más? Y con mi hermano, con mi hermana. No, ese segundo grado. Entre hermanos siempre es segundo grado, eso apúntalo. Con tu hija, que no tienes, por supuesto, ¿no? Suponemos que tenemos hijos, con los hijos y los padres es primer grado, ascendente o descendente. ¿Ya? Muy bien, entonces, esto es parentesco legal. O sea, yo me puedo casar con la esposa de mi papá, la esposa de mi papá, la segunda esposa, que no es mi mamá, ¿no? ¿Me puedo casar, Gonzalo? No. No me puedo casar. ¿Por qué? Porque es mi mamá. Y en primer grado de línea recta no me puedo casar con mi mamá. ¿Sí? Es mi mamá legal. Mi mamá legal. ¿No? En inglés, me puedo casar con la mamá de mi ex esposa,
la mamá de mi ex esposa, ¿qué es de mí? Si ya es ex, pues ya no es nada. Madrastra. En la iglesia ya es mi ex esposa, pero sigo vinculado, pues, ¿no? Es la madrastra, no, la suegra, ¿no? La suegra. Mamá en la ley, ¿no? Mamá en la ley. O sea, si mi esposa muere, ¿no? Y yo me enamoro de la mamá de mi esposa, esto pasa en las películas, ¿no? Entonces, será por la herencia. David pone una cara, David será por la herencia, pues, ¿no? Claro, claro, la herencia. Entonces, existe ese impedimento, pues, ¿no? Ahí no sería de afinidad legal, ¿no? ¿Qué sería ahí? Ahí no sería de impedimento legal, sino de afinidad, ¿no? De afinidad. Porque la mamá de mi esposa, yo soy su hijo para ella, ¿no? Legalmente, ¿no? Su hijo legalmente. Acá viene solamente por adopción. O sea, la adopción sería, el caso de Woody Allen. ¿Saben cuál es el caso de Woody Allen? Woody Allen con su esposa, Mia Farrow, sí, Mia Farrow, adoptan una niña tailandesa, me parece que esa, y después de, cuando ella ya tiene 15 años, se veían muy unidos todo, y después cuando tienen 18 años, él se divorcia, cuando la chica tiene 18 años se divorcia y se quiere casar con la hija. Entonces, ¿se puede casar con la hija? No, pues es su hija legal. Y la hija legal tiene los mismos derechos, las mismas prohibiciones, las mismas obligaciones que la hija natural. ¿Ya? ¿Y cómo se soluciona esto? Ella, cuando cumplió 18 años, se desadoptó y volvió a sus apellidos originales. Y desaparecido el problema legal, desaparece también el impedimento. ¿Sí? Un poco raro, ¿no? Pero así es. Bien, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? Tenemos que pasar a otro tema ya. Ahí la pública honestidad. Claro, ahí entraría la pública honestidad. Ahí entraría la pública honestidad. Pero la pública honestidad, cuando hay hijos de por medio, para que vivan en la gracia de Dios, se les puede conceder, ¿no? Miren, yo cuando llegué a mi parroquia anterior, vi que mucha gente entraba a comulgar y se iba, porque había un gran mercado ahí, ¿no? El mercado de Caquetá. Entonces comenzamos a hacer una monición, ¿no? Para llegar para acercarse a la Sagrada Comunión, tienen que participar de toda la Santa Misa. Después nos dimos cuenta porque la gente no se confesaba, hay que estar recientemente confesado, ¿no? Que la gente no se casaba, o sea, sin casarse querían comulgar. Bueno, y comenzamos a decir, hay que estar casados por la iglesia para acercarse a la Sagrada Comunión, porque si no está en pecado contra el sexto mandamiento. Y al final de la misa, cuando lo dije, uno de los primeros domingos, una señora se acerca y me dice, padre, eso que usted ha dicho, nunca ningún sacerdote lo ha dicho. Yo estaba preparándome para defenderme, bueno, para decir que no es una ley mía, sino que es una ley de la iglesia. Y me dijo, qué barbaridad, yo he vivido casi 30 años, porque tenía una hija de 26 años que era catequista y estudiaba teología, miren, ¿eh? Y su hija estudiaba teología y ella tenía casi 30 años de casada por civil. Y nadie, he comulgado todos los domingos de mi vida y nadie me ha dicho que no se podía comulgar si no estoy casado. ¿Qué hago para casarme? Yo quedé sorprendido y contento, ¿no? Dije, voy a decirte esto todos los domingos hasta que todo el mundo se case. Y ella me contó y me dijo, nosotros, con su esposo que estaba ahí, somos primos hermanos. Y cuando nos íbamos a casar, cuando éramos muy jóvenes, porque ellos no llegaban a 50 años y ya estaban casados casi 30, ¿no? O sea, que a los 20, 19 años se casaron. Ni bien cumplieron 18, tal vez puede ser, ¿no? Puede ser que ella se haya casado a los 18 años, porque eran jóvenes todavía. Y fuimos a pedir matrimonio y el padre nos dijo que no nos podía casar porque éramos primos hermanos.
Entonces, ¿se pueden casar o no se pueden casar? Dan Cuyet. Yo pienso que no. Ya, tú piensas que no, pero dime lo que dice el derecho canónico que estás estudiando. Porque está en la línea, ¿cómo se llama? Acaba de desaparecer Dan y acaba de aparecer alguien más. Está en la línea, ¿cómo se llama? Colateral, ¿no? Colateral. ¿Qué grado? En caso es primo, sobrina, padrino. Entonces, No, son primo, prima, ¿no? Primo con primo. primo, prima es Entre 4, primos, ¿no? hermanos. Entre primos, hermanos. O sea, Son primos 4. hermanos soy yo soy primo hermano con la hija de mi tía, hermana de mi mamá. ¿Está haciendo su cuadrito, Dan? Todos hagan su cuadrito, a ver. Entre primos Hija, hermanos. Entre Colateral primos hija de de hermanos. grado. mi tía, La hermana de mi mamá. La hermana de mi mamá ha tenido una hija. Ella es mi prima hermana. ¿Estoy en lo correcto, no? ¿O no? ¿Me están mirando con cara de no entender? Sí, sí, está bien. Grado Ajá. colateral, ¿Ah? tercer grado sería. Tercer grado colateral. Colateral. Sí, tercer grado. Tercer grado colateral. Tercer grado. No, Claro, Tercer pero grado sí, es sí, tío, sí. sobrina. Cuarto. Jerry ha Cuarto levantado la grado. mano. Yo que Pero levantó es la que mano era Jerry. A ver, la Jerry. sobrina, la hija de la tía. ¿Por qué la hija de la tía? usted dijo los primos. La hija Yo de lo la tía es entendí, la prima, pues. yo entendí No. primos, claro. Ajá, por eso. Primos hermanos. Entonces, sube hasta el papá y la mamá, va al costado al Y el tío, abuelo, Ajá. el tronco común. el en común, ¿no? Pues ahí sí. Serían quinto grado ya. No. O ¿Cuánto? cuarto, No, cuarto, alto cuarto, grado. Cuarto. cuarto grado. Alto. Parece que creen que saben ustedes, ¿ah? No se No, apuren, pero- ¿ah? Sube Hagan su hasta cuadrito porque hasta si el hacen su abuelo. cuadrito se van a confundir. Entonces, la prohibición Dan Cuyet, ¿la prohibición es hasta qué grado? 4. Hasta el cuarto grado. O sea, ellos no se podían casar. Pero ya tenían hijos, ¿no? Entonces, le sacamos su dispensa. Y se casaron felices. Y al mes, la señora salió embarazada con casi 50 años. Salió embarazada. Y su hija nació con más de 5 kilos, ¿ah? Para celebrar. ¿Cómo estará ahora esta niña? Tendrá ya 16 años por lo menos. Ya está grandota. Muy Entonces, bien. sí hubo consumación. Padre, un caso, por Sí hubo ejemplo, consumación, David. Ajá. Así Dan. en la línea, ¿no? Por ejemplo, una pareja tiene plan para casarse este mes, por ejemplo, en el matrimonio civil. Y el mes de diciembre tiene también para casarse en el matrimonio católico. Y para el párroco dijo que no, los dos no pueden recibir o comulgar comunión. Es como un pecado. ¿Cómo se Están entiende casados eso? por civil, Sí, de este mes. bautizados. Ajá, los dos. Y no tienen impedimentos. Nada. ¿Y por qué no se casan por la iglesia? No. Tiene plan para casarse en diciembre. Ya. Entonces hay algunos meses, ¿no? Y les dijo para el párroco que no puede recibir la comunión y tampoco participa en las actividades de la iglesia porque son muy activos. Ya, a ver. Ahí hay un pecado público, o sea, de Ajá. conocimiento de todos, que están conviviendo, o sea, se supone duermen juntos, o sea, se supone que están faltando al sexto mandamiento, ¿no? Y esto es pecado. Entonces es un pecado público, que si fuese privado, o sea, nadie lo sabe, ¿no? Ni el padre lo sabe. Pero desde que el momento el padre lo sabe, la comunidad lo sabe, es un escándalo. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Ya? O sea, no somos nosotros los que les impedimos, son ellos mismos que se impiden porque no se casan.
Ahora, si ellos viven, hay muchos papás aquí de la primera comunión, ¿no? Que han vivido así, bueno, pues sin respetar la ley de Dios, ¿no? Sin respetar incluso la ley civil. O sea, viven convivientes, ¿no? Viven arrejuntaditos, dicen aquí, ¿no? Bueno, pues así viven, ¿no? Una vez escuché una cosa así fuerte, ¿no? Si soy católico, obedezco la ley de Dios. Si soy ciudadano peruano, obedezco la ley peruana. Si no obedezco ni a Dios ni a la ley peruana, soy animalito. Así vivimos así muchas veces, ¿no? Suena fuerte, pero es verdad. Entonces, si nos sentimos ciudadanos, hay que seguir la ley peruana. Si nos sentimos católicos, hay que seguir la ley de la iglesia. Pero si no nos sentimos nada de eso, ¿qué seremos? Pues animalitos, ¿no? Y vivimos como animalitos. ¿Cuántos viven como animalitos, no? Bien, pero en este caso están casados por lo civil. Pero no han descubierto todavía el amor de Dios, no han descubierto que son parte de una familia que lo que busca es el orden moral, ¿no? Bueno, no han descubierto, pero lo descubren. Y faltan todavía varios meses. Entonces el padre les dice, si ustedes van a vivir como hermanos, o sea, no van a dormir juntos, pueden acercarse a la comunión. Faltan pocos meses, lo mejor es que se separen para que no haya escándalo, ¿no? Lo mejor es eso. Pero puede pasar, ¿ya? ¿Está bien? ¿Algo más? Marvin. Padre, con respecto al canon 1094 del parentesco legal, yo conozco un caso muy cercano de que un señor se casó con su prima hermana, pero es su prima hermana no de sangre, sino por adopción. Entonces, no hay ningún impedimento en ese Ahí no hay caso. impedimento porque es hasta el 2º grado nada más. Ah, ya. No hasta el 3º. Ahí no hay ningún impedimento. ¿Alguien más? Muy bien. Vamos a pasar al tema más fuerte, que es el canon 1095. 1095. Habla del consentimiento matrimonial. Ya hemos dicho, pues, ¿se acuerdan? Las 4 cosas importantes, las 3 cosas importantes, ¿no? Entonces, el matrimonio es para toda la vida, ¿se acuerdan? Para ser fieles, para tener hijos y educarlos en la fe, para la ayuda mutua, ¿no? Y tiene que ser el consentimiento libre, voluntario y capaz. ¿Qué pasa, David, si un niño de 10 años vende su casa y firma los documentos ante notario? Un niño de 10 años. ¿Qué apelas tú? Tu hermanito de 10 años vende tu casa. ¿Qué apelas? De que no tiene la razonabilidad suficiente para hacer ese tipo de trámite. La capacidad, ¿no es cierto? Porque la ley lo capacita a partir de los 18 años. 16 años si es que ya se casó. Si se ha casado, se ha emancipado, a partir de los 16 años ya vive como un adulto de 18. ¿Ya? Entonces, hay incapacidades. Hay incapacidades para el consentimiento matrimonial de naturaleza psíquica. Hay incapacidades de naturaleza de uso de razón. Hay incapacidades de naturaleza de discreción de juicio. ¿Sí? Por imprudencia, dicen algunos, ¿no? Bien, el canon 1095 nos habla de esto. Jonathan, lee por favor el canon 1095. Despacio, vamos a trabajar uno por uno. Ojo que después ustedes tienen que estudiar este canon con los comentarios del comentario exegético. ¿Ya? Bien, Jonathan. Dice aquí, son incapaces de contraer matrimonio. Son Primero, incapaces, estamos hablando de capacidad, son incapaces. sí, primero, quienes carecen de suficiente uso de razón. ¿Quiénes carecen?
¿Quiénes carecen? ¿Qué es carencia? Falta, ¿no? No tienen uso de razón. ¿Quiénes no tienen uso de razón? Normalmente decimos que un niño menor de 7 años no tiene uso de razón. Y aquella Los persona, equiparables a un niño menor de 7 años, ¿quiénes pueden ser? un enfermo mental, alguien que no está en todas Niños las... down, ¿no? Un amente, se dice, ¿no? Un amente, uno que no tiene la mente plena, ¿ya? Y el amente puede ser por enfermedad mental, dice Jonathan. Lo que conocemos un loco, una loca, ¿no? desquiciado. Un desquiciado. Muy Sí, bien. ¿Quién más? Los que carecen de uso de razón en ese momento. Alguien que ¿Ustedes está... han visto las películas norteamericanas que van, se drogan? ¿Qué pasó al día siguiente? ¿Eso? ¿Han visto? ¿Qué pasó ayer? Creo que se llama la película. ¿Qué pasó Sí. ayer? Están bajo algún efecto de Con Mike este Tyson, tipo. ¿no? Bueno, pues se van a Las Vegas y en Las Vegas se casan, ¿no? Y al día siguiente tienen un aro, se despierta, tienen un aro en la mano, fotos ahí, un montón de fotos. ¿Y qué pasó? Se casaron y no se acuerdan absolutamente nada. ¿Ese matrimonio es válido? En lo civil sí. En Las Vegas es válido. Aunque estés drogado, lo que sea, es válido. Pero en la iglesia, que sería imposible una cosa así, ¿no? O sea, pero a ver, si son dos no bautizados, son dos no bautizados que se han casado en Las Vegas. Y por supuesto que se han separado, han pasado la noche loca, se han separado, nunca más se han visto, y llega ella, ¿no? Cameron Díaz creo que es, una... No, esa es otra película creo. Que llega toda loca y se quiere casar con el coordinador de la catequesis de tu parroquia. Y te cuenta, ¿no? Y te dice, padre, la verdad yo me he casado antes de ser bautizada con uno no bautizado en Las Vegas. Recuerden que la iglesia puede conocer de la nulidad de los matrimonios naturales. En principio ese sería un matrimonio natural, ¿sí? Pero sería inválido. Pero la invalidez no la declaro yo. ¿Quién declara la invalidez, Yerick? ¿Quién declara la invalidez? Tribunal Eclesiástico. Le cambió la voz a Yerick. ¿Quién habló? Le cambió la voz a Yerick. El Tribunal Eclesiástico. El Tribunal Eclesiástico es el que declara la nulidad. Entonces, ese matrimonio de los locos estos que se han casado en Las Vegas drogados, tiene que pasar por el Tribunal Eclesiástico. ¿Ya? Declararse nulo por falta de uso de razón. Ahí está. En ese momento no había uso de razón. ¿Sí? ¿Se entendió el parágrafo, el numeral 1? Padre, y aquí también dice que, por ejemplo, no solamente basta con el simple hecho de haber consumido o ingerido drogas o haber tenido alguna sustancia, sino que esto haya afectado, que se compruebe que haya afectado verdaderamente al uso deliberado de la razón. Claro, a ver, pasó, en el tribunal ha pasado eso, ¿no? Y la novia dice, padre, o la esposa ya después de años de casado, 7, 8 años, yo quiero decir que el día que nos casamos, yo llegué temprano a la iglesia y me está dando vueltas alrededor de la parroquia y del parque. Y vi a mi novio ahí, estaba mi novio fumando marihuana antes del matrimonio, ¿no? Con su amigo, ¿no? Con su amigo Jonathan, su amigo José Luis, estaban ahí fumando marihuana, eran los testigos, ¿no? Entonces, estaban fumando ahí. ¿Eso será suficiente? No es suficiente, como dice yo. Padre, pero según tengo entendido, en Holanda es permitido el uso de marihuana. Y en Uruguay recreativo. también. Sí, es permitido. O sea, no estamos hablando del delito de usar marihuana, sino estamos hablando de la capacidad para matrimoniarse, ¿no? Entonces, como dice Jonathan, no basta que hayan consumido algo, sino que ese algo afecte realmente el uso de razón. ¿Y cómo sabemos que no afecta? Porque en el pliego matrimonial, en la conversación previa, hemos descartado las incapacidades. ¿Ya?
sea, si alguien viene, yo me acuerdo, por ejemplo, una vez fui al notario y me senté ahí porque te hacen esperar un montón, ¿no? Y había una viejita así, pero en su silla de ruedas, así, muy, muy viejita, así malita, con su nieto, ¿no? Y el nieto le decía, mamá, vas a decir sí cuando te pregunte esto, vas a decir no cuando te pregunte esto. Entonces viene un chico, yo estaba estudiando Derecho Civil, ¿no? Viene un chico, estudiante de Derecho Civil, a tomarle la entrevista para ver la capacidad de la mamá. Un jovencito, pues había tenido pues 19 años, 20 años este chico, ¿no? Y todo temeroso, todo, porque era practicante seguramente. Y a la señora respondía dependiendo cómo le preguntabas, ¿no? Mamá, ¿de verdad que tú te llamas María? Sí, decía, ¿no? Mamá, ¿verdad que tú no te llamas María? No, decía. Entonces, dependiendo la pregunta, ella te respondía, porque no entendía, estaba realmente incapacitada la señora, ¿no? Y lo que querían ahí era vender sus propiedades o pasarlas al hijo, ¿no? No sé, a la persona que estaba con ella. Entonces, ¿cuándo te das cuenta de eso? En el trato, ¿no? En el trato, ¿ya? Entonces, hay que pensar muy bien en la capacidad de las personas. Claro, si viene a la entrevista drogado, no puedes tener la entrevista. Tiene que estar sano en sus cabales. Y tengan mucho cuidado con, padre, me olvidé los documentos, ¿no? Porque traen al hermano, traen al primo, ¿no? Al amigo para hacerse pasar por el novio. Yo cuando daba las jornadas matrimoniales decía, ahora se besan. Y había parejas que no se querían besar. Yo decía, si no se van a besar, se van. Porque no son pareja. Y eso es lo que pasaba. A la jornada no podía ir el novio y llevaban al primo, al hermano, al amigo, ¿no? Entonces, hay que documentos que certifiquen con, ¿no? Dime tú el DNI, la cara, todo, de que sean realmente, porque tratan de hacer esas trampas, ¿ya? Padre, incluso también creo que dentro del pliego matrimonial, que creo que es un punto que va a seguir después cuando se arme el pliego, se pregunta si es que uno conoce a los testigos del tema de que consume sustancias ilícitas, ¿no? En el pliego de mi diócesis no está eso, pero eso se pregunta también, es importante ahora. Yo creo que cambiará eso también, habrá que adaptarlo. En algunos diócesis sí, en mi diócesis no se pregunta eso. Aquí, bueno, yo fui testigo de un amigo el año pasado y donde fui aquí a la parroquia nos En hicieron Lima, esa pregunta. en la arquidiócesis de Lima creo que sí preguntan. Ahí Hicieron esa preguntan hasta pregunta. lo que no deben de preguntar, creo, en Lima. Sí, me hicieron eso de que si consume algún estupefaciente o algo así, si le conocía a Que otra pueda pareja. dañar, ¿no? Que pueda dañar, Ujú. sí. Que Está si quieran bien, tener porque hay hijos. muchos matrimonios que se rompen por este tema de la droga, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos hijos quieren tener? Es una pregunta que siempre hay que hacer. ¿Quieren tener hijos? Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿No? Y tienen que responder, pues, no queremos hijos. Bueno, entonces no se pueden casar, porque es un impedimento no querer tener hijos. ¿Ya? Bien, Marvin. Vamos a ir avanzando porque tenemos poco tiempo. Ya la próxima semana es el examen, ¿no? Padre, y en el caso de que se conoce que una persona que consume drogas públicamente, ¿no? Como por ejemplo el caso del excongresista Daniel Olivares, que admitió públicamente que consume marihuana porque es una tradición de su familia, ¿no? Así Entonces, dijo todavía. Vendió a toda su sí, familia. sí, así Bueno, pues yo te dijo, digo, ¿no? a ver, la verdad tendría que afectar gravemente su uso de razón, ¿no? Pero el problema de la marihuana es que te debilita, ¿no? Te debilita. Recientemente alguien me mandó y dice, los grandes rockeros sin la marihuana no serían grandes rockeros, ¿no? Tenemos que agradecerle a la marihuana los grandes éxitos de rock. Tenemos que agradecerle a la marihuana o algo parecido a la marihuana a Dalí. Salvador Dalí usaba unos estupefacientes para ver pues sus elefantes con patas de jirafa, ¿no? Los relojes derritiéndose.
O sea, él, bueno, pues, y su capacidad artística hizo obras de arte, ¿no? Entonces, hay que agradecerle a los estupefacientes esa capacidad artística, ¿no? Bueno, me parece, no hay que agradecerle a nadie esas cosas, pero hay que ver que no afecte su uso de razón, ¿no? Y su capacidad de decisión, ¿ya? Y esto cada vez es más común, ¿no? Esto cada vez es más común. En la Lima de los años 50 ya existía la marihuana y los hongos, ¿no? Entre la clase social más alta, ¿no? O sea, esto era así, muy frecuente, ¿sí? Y ahora ya en las clases sociales más bajas también existe la marihuana. Bien, vamos por la segunda, a ver. Número 2, Jonathan. Segundo. Numeral. Numeral. Quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar. Muy bien, entonces acá está hablando de un defecto, ¿sí? ¿Un defecto de qué? De gravedad, un defecto grave, ¿ya? No es un defecto cualquiera, sino grave. O sea, hay una distorsión, ¿sí? Acerca de algo, acerca de los derechos y deberes matrimoniales. O sea, no entienden cuáles son sus derechos y sus deberes. Alguien se atrevió a decir, todos los matrimonios de Disney son con ese numeral, ¿no? Porque se casan mágicamente, ¿no? O sea, no se preguntan qué es el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, tengo mi sobrina, tiene 16 añitos, está sumamente enamorada de un niño de 16 años, ¿no? Y le ha dicho a su mamá, mamá, ya me quiero casar, ¿no? O sea, está sumamente, pero ella tiene la capacidad para darse cuenta cuáles son las obligaciones en el matrimonio, no se da cuenta. Entonces, yo me he sentado con ella a hablar, y entonces, ahora si quiere estudiar, quiere prepararse, quiere tener una profesión, quiere tener ingresos para que sostengan su familia, ¿no? Que es un gran problema en los matrimonios así de enamoradísimos, ¿no? De enamoradísimos. Estar muy enamorado debe ser impedimento para casarse también. Padre, Bien. una vez escuchaba alguien, un sacerdote mayor, decir que las cosas realizadas con pasión podían obnubilecer la conciencia en sí. Es verdad. Claro, cuando Sí. habían esas personas que parecían muy, muy enamoradas, este padre los hacía esperar un poquito. O sea, hacía la catequesis un poquito más prolongada, se tocaban otros temas, ¿no? Con el fin de que de repente vayan dándose cuenta, porque el padre decía, era un español, que en la ciudad donde vivía muchas personas, creo que él era de Ibiza, de esta zona, se habían casado solamente por mero amor sin tener un compromiso de por medio, ¿no? Sin saberle realmente lo que era el Bueno, Ibiza es más o menos como Las Vegas, ¿no, Ángela? Más o menos por ahí, ¿no? Claro, por eso aquí mi diócesis, el matrimonio, para matrimoniarse, se pide con 6 meses de anticipación. No se pueden casar si no han pedido por lo menos 6 meses antes del matrimonio. Mínimo 3 meses, ¿no? Mínimo 3 meses. Entonces, para ir diluyendo esa magia del enamoramiento. ¿Sí? Bien, entonces, ojo ya, es un defecto grave acerca de los derechos y de los deberes. Entonces, ¿acerca de qué? De la comprensión, de la discreción de juicio. La discreción de juicio es la comprensión de los derechos y deberes. Hay gente que dice, yo me casé, pero me casé tan enamorado que no me puse a pensar que tenía que trabajar para mi familia, ¿no? No me puse a pensar que tenía que ser madre. Entonces, ahora realmente hay muchos que no se están preparando para la vida real, ¿no? Están en una vida virtual. Piensan que todo es el jueguito y la distracción y el entretenimiento. Y la vida real es otra cosa. ¿Sí? Entonces, bueno, aquel que no comprende los deberes y derechos de
el matrimonio, que tiene un grave defecto de comprensión, de discernimiento, de discreción de juicio. ¿Sí? ¿Se entiende? Gonzalo, ¿alguna pregunta? Amos, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? A ver, no es Caín tú, pero no me vas a responder. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? A ver, ¿Cómo se llama? Mazemski. ¿Dónde está? Ya no entra hace tiempo, ¿no? A ver si está, no sé si está en la casa. Porque él no me ha dicho nada. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? Bien, muchos de los casos de procesos de nulidad matrimonial salen por este canon, ¿ya? La falta de comprensión de estos deberes y derechos, ¿no? Padre, Es inmadurez, sí, Padre. es una inmadurez, pero es una inmadurez grave, ¿ya? Es una inmadurez grave, ¿sí? No es cualquier inmadurez, es una inmadurez grave, ¿sí? padre, no, Sí, dime. sí, no sé si cabal sobre este punto, no sé si ha visto una entrevista que han hecho recientemente, hace como 3, 4 semanas al Papa, y que hablaba sobre esto, ¿no? De que muchos matrimonios serían inválidos por esta falta de comprensión que es el matrimonio, lo que conlleva y todo eso. Lo que yo he visto ha salido ya, el Papa a los 2 años, o sea, hace 8 años más o menos, habló de la falta de fe, ¿no? Y eso también hay que verlo, me hacen acordar, ¿ya? ¿La falta de fe hace inválido el matrimonio? ¿Qué dicen ustedes? Max, Jonathan. La falta de fe, bueno, pues claro, para recibir un sacramento hay que tener fe. Ya, el Papa dice, por la falta de fe de estos muchachos, los matrimonios, muchos matrimonios son inválidos. Yo estoy de acuerdo con que muchos matrimonios son inválidos, pero por el tema de la falta de fe, la falta de fe también. la congregación teológica, la Comisión Teológica Internacional, me parece que es esa, ha señalado que por falta de fe y por falta de amor, el matrimonio nunca es nulo. ¿Ya? Y este estudio lo han hecho después de esa declaración del Papa. ¿Sí? Padre, Entonces, el Papa da su podemos opinión, medir la pero fe de no una es persona. magisterio. Da su opinión, pero no es magisterio. ¿Ya? pero la falta de fe no entraría también la parte del tema aquí del conocimiento, de la discreción, perdón, del juicio. No, porque recuerda el canon 1055, Jonathan. El matrimonio religioso es el mismo matrimonio natural. El mismo. No se puede exigir más. Entonces, si nosotros estamos yendo por falta de fe, entonces los ateos no podrían casarse. Y los ateos se pueden casar, naturalmente. ¿No es cierto? Padre, Por pero tal vez favor. a una referencia sacramental, porque si lo hacen más por una cuestión de que como toda la familia lo ha hecho, pero no tienen en sí la conciencia de lo Si que se significa. casan, si no tienen la conciencia, estamos en el 1095.2, David. Pero no por falta de fe. ¿La fe se puede medir, David? No, eso no. Entonces, ¿cómo vas a medir que por falta de fe? El amor se puede medir por los actos externos, ¿no? La fe también por los actos externos. Pero hay presidentes de la República Peruana que han vestido hábito y han robado como ninguno. O sea, ¿la fe se puede medir? No se puede medir la fe. Y el derecho es objetivo. No se olviden eso. Si nosotros decimos por falta de fe, todo el mundo va a decir, aunque haya tenido fe, aunque haya tenido fe, va a decir, no, yo no tenía fe. ¿Y cómo le mido la fe? Pero Y la gente viene, ¿no? Y dice, es que ya se acabó el amor. No, el amor, si se ha acabado, no interesa. No interesa, ¿no? Si hubo amor o no hubo amor, no interesa. Lo que interesa es que quieran casarse como todo el mundo quiere del matrimonio, ¿no? Perdón, Ángela, dime. No, sin embargo, sí que reconocemos que el abandono notorio de la fe es
El abandono notorio de la fe no haría nulo el matrimonio tampoco. ¿Cómo? Perdón. No haría nulo el matrimonio. Ujú. No haría Sí, nulo el matrimonio. no estoy hablando de nulidad, pero como de sí Pero que padre, es... Perdón, está hablando Ángela, un ratito, vamos a terminar con Ángela. Sí, o sea, estoy hablando para un matrimonio católico, estoy intentando comprender. Muy bien, muy bien. El matrimonio católico le da profundidad al matrimonio, sacramentalidad, pero es el mismo matrimonio natural. No podemos exigir más de lo que exige el matrimonio natural. ¿Sí? Y así es. Entonces, el amor, la fe es subjetiva, y en lo subjetivo no entra el derecho. Ahí no entra el derecho. Entonces, estamos en derecho matrimonial, y el derecho matrimonial canónico señala qué matrimonios son válidos y qué matrimonios son no válidos. Lo objetivo, no lo subjetivo. Es muy peligroso hablar de lo subjetivo, porque ahí pues todos pueden decir, ¿no? Hasta la Virgen María con San José. Pues no, yo no tenía fe, ¿no? Y haría nulo el matrimonio. O sea, todo matrimonio podría poner en tela de juicio la validez por temas subjetivos. Dan asiente diciendo es verdad. ¿Sí, Dan? Los demás. Bueno, si no me han entendido, no importa. Cuando ya resucite, me entenderán. Max Sánchez, has apagado tu micrófono, encendió tu micrófono, perdón. ¿Quieres decir algo? sí, no, es que a mí esto me generó duda en cuanto al canon 1071, cuando habla del abandono notoriamente de la fe católica, ¿no? De lo que sería, de lo que ¿Qué ya se dice? iba diciendo. ¿Qué dice? Muy bien, este canon tiene historia. Dime. Dice, excepto en caso de necesidad, nadie debe asistir sin licencia del ordinario del lugar. Y en el numeral 4 dice el matrimonio. Quien notoriamente hubiera abandonado la fe católica. Sí. Ya, pero ahí es licencia. Ahí es licencia. 1071 es licencia, ¿te acuerdas? Si yo celebro el matrimonio de uno que ha abandonado la fe católica, pero es bautizado católico, y celebro su matrimonio, ¿no? Con una católica, ese matrimonio es válido. La validez no se discute. Se discute la licitud. La licitud. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Se entendió? ¿Marco? Sí, padre. ¿Todo entendido? ¿Todo correcto? Muy bien, vamos al tercer numeral. Por favor, lean bien y bastante acerca de estos casos del 1095. Yo lo digo en las palabras más sencillas, pero hay más complicaciones. ¿Ya? 1095, parágrafo, numeral 3. Numeral 3. Yosaba, tú, lee. ¿Quiénes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica? ¿Cuáles son las causas de naturaleza psíquica? No pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. ¿Cuáles son las obligaciones esenciales del matrimonio? Ser buen esposo, ser buen padre. Ser buen esposo, ser buen padre. Ser proveedor, ¿no? Que no le falte nada a su familia. Las obligaciones esenciales del matrimonio, ¿no? Si hacen imposible la convivencia con la esposa, con los hijos, pero por causa de naturaleza psíquica. ¿Aquí qué entraría? A ver, cada uno me puede dar un ejemplo varios. Alcoholismo. El alcoholismo, muy bien. El alcoholismo afecta tan gravemente, ¿no? Que puede causar
esa imposibilidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. ¿Sí? Paranoia. Ahora, una cosa, Amos, se casaron y él no era alcohólico, y ahora ya es alcohólico. ¿El matrimonio es nulo? No. No, porque el alcoholismo tiene que ser antes del matrimonio, ¿ya? Todas estas afectaciones tienen que ser antes del matrimonio y estar presentes durante el matrimonio. Sí. ¿Ya? Muy bien. Marvin. Yosabat. Ejemplos. Paranoia, padre. Paranoias. Hay que ver qué tipo de paranoias, ¿no? Dice que todos somos un poco paranoicos, ¿no? O sea, hay que ver la gravedad, ¿ya? Ahora, ¿quién señalaría que sí hay una afectación de naturaleza psíquica? ¿Quién es el profesional que señala esto? Un psiquiatra. Un psiquiatra, ¿ya? Un psiquiatra. Nosotros no señalamos. El psiquiatra hace el test, el diagnóstico, ¿no? Y señala, pues, que tiene una afectación psíquica que le da, que le impide cumplir sus deberes, ¿no? Pero, por O sea, ejemplo, claro, una esposa donde su esposo, pues, no responde, ¿no? No tiene voluntad y se emborracha y maltrata a la familia. O sea, si ella se casa y al año, ¿no? Descubre que él siempre, ¿no? Ha habido casos así, miren, ¿eh? Ha habido casos donde él dice, yo me voy a trabajar jueves, viernes, sábado y domingo, fuera, y regreso el lunes, ¿no? Y ese jueves, viernes, sábado y domingo se iba a drogarse, pero hasta lo más no poder. Se drogaba hasta el sábado, jueves, viernes, sábado, y el domingo esperaba que se le pase todo, y el lunes en la noche llegaba a su casa. Y la esposa pensaba que estaba trabajando. Entonces, cuando ella se casa, él ya siente que es un poquito más segura la relación, y ella le encuentra droga. Y le pregunta, y dice que no es de él, que le han metido eso en el bolsillo, todo, ¿no? Pero ella investiga todo, pone un investigador, descubren que él va a los famosos fumaderos, y ahí se queda tirado como un indigente a fumar y a drogarse. Esto es bien triste, ¿eh? ¿No? Hay médicos, abogados, profesionales que viven de esa manera, que tienen sus días de droga y sus días de no droga, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que ver, ¿no? ¿Afecta? ¿No afecta? Podría incluso ser dolo, ¿no? Podría ser dolo. Vamos a ver más adelante qué significa el dolo. ¿Se va entendiendo? ¿Qué más? A ver. Padre, ¿aquí puede entrar la carencia afectiva? La carencia afectiva tiene que ser de tal grado, ¿no? Yo creo que en el número 2, ¿no? En el número 2 se podría entrar ahí, ¿no? Que te impide la madurez, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Ludopatía, padre? Sí, La dependería del ludopatía. grado, porque carencia La afectiva ludopatía. también todos tenemos. Padre, aquí en Todo, claro, depende de qué grado, por eso digo, habrá que ver en qué grado, pero que impida el cumplimiento de las obligaciones y deberes esenciales. aquí dicen los trastornos psicosexuales y todo aquello que permita que el hombre no se encuentre dentro de su dominio. Claro. Ahí entra todo el tema, pues, de la lujuria, ¿no? Puede entrar ahí toda esa parte, ¿no? ¿Mm? Que tiene que ver también con el tema de la homosexualidad, ¿no? Solo que ahora no le podemos llamar trastornos porque nos meten a la cárcel, ¿no? Pero la Organización Mundial de la Salud lo llamó así hasta el 96, hasta el 2006 creo que le llamó trastorno. Ahora ya no se puede llamar trastorno, porque está tan metido el tema de la ideología de género que ha cambiado también esa legislación. Y en la última, que es la número 6 o 6, ¿no? De la OMS,
da pie a que la pedofilia sea una opción sexual. Una opción sexual, que es lo último que quiere meter el LGTB, ¿no? La ideología de género. Lo último ya quiere ser que se acepte el tema de la pedofilia como una opción sexual, que son pues trastornos realmente, ¿no? Bien, por favor lean. Jonathan, ¿tú estás leyendo qué libro? Yo estoy usando 2, 3. El tema, este de aquí, el del profesor, el de Navarra. Estos han sido mis profesores. Miras ha sido mi profesor. Los tres han sido mis profesores. Almor y Miras. Luego estoy usando el comentario del código de Salamanca. Ya, que ese es menos, ¿no? Ese tiene poquito, ¿no? Este de Ese acá. tiene muy poquito, diría yo. Es muy poquito lo que tiene ahí. Es muy poquito lo que tiene ahí. Luego estoy usando, bueno, de consulta uso el de, estos, de Sapiencia Fidei. Y los apuntes que me dio mi padre. Ya, muy bien. Entonces, lo más profundo está en comentarios exegéticos, ¿no? Que va a ser muy pesado para ustedes, pero les va a dar una muy buena idea porque da muchos ejemplos también, ¿ya? Para que entiendan. ¿Usted los tiene, padre, en virtual? En virtual los tengo, pero tengo que buscarlos. Voy a ver, pero a mí me los pasaron del ISET. Entonces, alguien debe tenerlos ahí en el ISET, de años anteriores. Andrés debe tenerlo, padre. Puede ser. A ver. Me dan el nombre completo y yo lo busco. Ya. Todo el comentario exegético. Porque me faltan los demás tomos en virtual. Porque yo tengo en internet solamente 2. ¿Cuántos tomos son, padre? 8. Muy bien, vamos a hablar ahora de otro tema que afecta el consentimiento matrimonial. La ignorancia, ¿sí?, sobre la cooperación sexual en el matrimonio. Canon 1096. Andrés. Canon 1096. Parágrafo primero. Para que pueda haber consentimiento matrimonial, es necesario que los contrayentes no ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. Parágrafo segundo. Ya, yo digo, muy bien, gracias. Ahí un ratito. Entonces, esto es importante porque se supone que ellos saben lo que es el matrimonio y que va a haber una cooperación sexual. Se habla de un caso, ¿no? Parecería broma, pero es cierto, de que una chica era muy cuidada, no sabía nada, y cuando le dicen para que se case, se casa ella, todo, y cuando el esposo, ya esposo, ¿no?, le pide pues la intimidad, ella dijo, yo no sabía que era así, yo no me quiero casar y no quiero nada contigo, ¿no? Entonces, esto puede pasar, realmente sí puede pasar, ¿eh? Porque hay familias, yo conocí un caso donde ella tenía 16 años y pensaba que los hijos nacían por la boca, ¿no? ¿Por qué? Hasta los 16, 17 años, imagínense, o sea, a veces pensamos que nadie puede ya, ¿no? Todos tienen conocimiento, pero depende la crianza, depende no sé si decir cuidados, ¿no?, pero exagerados cuidados que pueden ser malignos, hicieron que ella piense eso. ¿Por qué? Porque de la niña, claro, la educación básica de la familia también, ¿no? De la familia, ¿no? La escuela, ¿no? Sí. Es que hay mujeres que no han ido a la escuela, pues yo no. Hay mujeres que han vivido en el campo, ¿no? Y su mamá, el tema de la sexualidad no lo han visto, o sea, hay bastante ignorancia en ese sentido, ¿no? Claro, ahora menos, tal vez porque tenemos la información errada muchas veces en el internet, ¿no? Y hay niñas de 5 años que ya han visto todo, ¿eh? Todo. Niños de 7, 9 años que ya han visto todo lo que nosotros nunca hemos visto, ¿no? Ya ellos lo han visto todo, ¿sí? Entonces, y claro, ella pensaba que los niños nacían por la boca porque cuando vio que su gata había parido,
le preguntó a su mamá, ¿y de dónde han salido, no? Porque para ella, pues, de la barriguita, ¿no? Pero ¿por dónde han salido? Y la mamá le dijo por la boca. Y ella creció toda su vida y ella no quería ser mamá porque tenía, pues, la idea de cómo iban a salir sus hijos por la boca. Entonces, así puede pasar, puede pasar. Bueno, en este tema de la ignorancia, que no ignoren, o sea, se supone que no ignoran, ¿no? Entonces, a ver, vamos a leerlo de nuevo para que se entienda. Para que pueda haber consentimiento matrimonial, es necesario que los contrayentes no ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. Bien. Entonces, tal ignorancia no se presume después de la pubertad, no se presume. O sea, después de la pubertad se presume que todos saben cómo son las cosas. Habrá que demostrar que es una ignorancia de estos temas. ¿Ya? ¿Preguntas? Bien, vamos a hablar del error de la persona. Bien, aquí cada vez es menos, ¿no? Se enamoran porque se conocen, porque se han visto, porque se gustan, porque ya tienen intimidad, ¿no? Y se casan. Pero hay lugares como la India, no sé si será así también en Vietnam, porque son más conservadores en Vietnam o menos conservadores. ¿Sobre qué aspecto, padre? Sobre el aspecto de matrimoniarse. Depende del lugar, padre. Los Depende del lugar que también. están más lejos de la ciudad. Así. ¿Hay familias que arreglan los matrimonios? Sí, padre, sí. Como la India, como China. En China me dicen que la familia arregla el matrimonio, ¿no? La familia del novio consigue novia para su hijo y hablan y hacen el trato y llegan los novios sin conocerse a casarse. ¿Sí? Entonces, en la India también es así. Y esos matrimonios duran para toda la vida. Aquí se casan por amor y duran 6 meses. ¿No? Entonces, ¿cuándo sería error en la persona? Cuando ellos en su cabecita dicen, me estoy casando con Pepito Pérez. ¿Ah? Y están seguros que se están casando y se quieren casar con Pepito Pérez, el hijo mayor de esa familia. Y llegan al matrimonio y no se casan con Pepito Pérez, el hijo mayor, sino que se casan con el tercer hijo o el segundo hijo, pero no es el mayor. Y se casan, ¿no? Pensando que es Pepito Pérez, pero no es Pepito Pérez. Hay algunas películas, ¿no? Que la novia se casa así con el velo y después levantan el velo y es la hermana fea, ¿no? No es la hermana guapa, sino la hermana fea. Ahí habría error de la persona, ¿ya? Error de la persona. No por el nombre, sino por la persona misma. ¿Se entiende? Padre, ahí Yo casi no no... me quería casar con el segundo, yo me quería casar con el primer hijo. Yo me quería casar con la guapa, no me quería casar con la hermanita fea. Entonces, esa idea, con quién te quieres casar, se tiene que ver reflejada en el matrimonio. Yosaba, perdón, dime. No, padre, no tenía ahí digamos, la probabilidad de que sea casi como un dolo, ¿o no? Dolo podría ser, claro, podría ser un dolo si le han prometido casarse con el mayor y se casa con el segundo, puede ser, pero acá puede ser también que ella haya entendido, ¿no? Y no sea exactamente un dolo. Pero muy bien, podría ser también un dolo, ¿ya? Entonces el error en la persona tiene que ver pues con la persona con quien te vas a casar, que tú no la has elegido a ella. Te estás casando con otra persona que se hace pasar por la persona que tú has elegido. ¿Sí? Bien, vamos a hablar entonces del dolo. Yosaba tiene una idea del dolo. ¿Qué es el dolo, Yosaba? El dolo es, digamos, una acción que uno de los
cónyuges antes de contraer matrimonio, no lo bueno, no lo erró, es decir, no se lo dijo, ¿no? Lo mantuvo en secreto. Muy bien, el dolo tiene que ver con procurar el sí de la persona ocultando algo o diciendo una mentira. ¿Ya? Yo sé que no puedo tener hijos. Sé que no puedo tener hijos. Y me enamoro de alguien que quiere tener hijos y me dice, pero cuando tengamos nuestros hijos, ¿no? Le vamos a poner a uno Julito, a otro le vamos a poner tal, ¿no? Entonces yo sí, le digo sí, ¿no? Y yo sé que ella quiere tener, le digo, si yo le digo que yo no puedo tener hijos, no se va a casar conmigo, ¿no? Entonces no le voy a decir, le voy a ocultar esta verdad para casarme con ella, ya después ella se entera y ya estamos casados y ya no pasa nada. Padre, sería cometer un acto deliberado de... Tiene que ser deliberado. Tienes que buscar el sí a través de ese silencio o esa mentira. Un acto ilícito de forma deliberada sería. ¿Ilícito? Sí, porque, Sabiendo bueno... que es ilícito, sabiendo que quiero conseguir un... O sea, sabiendo que lo que quiero conseguir no es lo que debe ser, ¿no? Pero lo hago de manera voluntaria. Ahora, todo caería si es que tú le preguntas a ella y le dices, a ver, si tú hubieses sabido que él no podía tener hijos, ¿te hubieses casado con él? Y ella dice, sí, me hubiese casado con él. Ya no habría dolor. Porque el dolo es la mentira o el ocultamiento de la verdad para conseguir el sí de ella. Ahora, puede ser que él pensaba eso, ¿no? Pero si ella decía así, ahora si ella decía, yo no me casaría con uno que no puede tener hijos. Y él le oculta eso porque quiere casarse con él. Ahí es dolo. ¿Ya? David. Sí, no es que quiera interrumpir la clase, aparte que va a casi terminar, para arreglar lo del examen, porque no va a dar tiempo y algunos tienen que desconectar en un par de minutos. Sí, porque tenemos misas. Bien, entonces el examen sería ¿qué día? ¿Qué se han puesto de acuerdo? ¿En qué se han puesto de acuerdo? Bueno, la mayoría está de acuerdo que sea miércoles, y les queda bien porque es un poco complejo coordinar otro día por tarde o por jornada en la mañana. Entonces, los que se manifestaron dijeron que les queda bien mayormente en la tarde en ese horario, del miércoles. Ya, entonces nos podemos reunir el miércoles a la 1, ¿no? A las 2, a las 3. Padre, podría ser en el mismo tiempo, claro, a las 3, 3:30, para mantener el tiempo que hemos dedicado aquí, el horario, ¿no? Porque muchos tenemos otras cosas después. Sí, solo yo lo decía porque yo estoy en la facultad hasta la 1. Entonces, para venirme acá y irme de nuevo ya hacer pero ya no importa, no importa, ¿no? Y como ustedes no van a la facultad, no van al instituto, entonces, o si quieren otro día, pues eso decía yo, si quieren... No, es van que es complicado, padre, es complicado para varios también. Perfecto. Entonces, si ustedes han quedado el miércoles a las 3:30, sí, el miércoles a las 3:30. Ok, padre, y con aquellos que les toca hacer virtual, ¿cómo va a ser? ¿Va a tomar, cómo va a ser el examen? Si dicen, hay dudas si va a ser escrito, si va a ser oral. Ahí para que ¿Quiénes son los que están imposibilitados? ¿No? Ángela, que está en España. Marvin, ¿dónde está? Tarma. Cerro de Pasco. Cerro de Pasco. Max, ¿dónde está? Por Iquitos. Iquitos. Solamente los 3. Nadie más. Todos los demás pueden ir. ¿Sí? Al respecto de la hora, si bien es cierto, la clase es 3:30 en virtual, yo sugeriría, yo sé que los demás hermanos están complicados con ir un poquito a las 4, porque es verdad que a 3:30 a mí se me complica, si así se me complica en lo virtual, físicamente llegar a 3:30 lo veo más complejo. Se puede hacer a las 4. Está bien. ¿El examen va a ser escrito o oral? Oral para los que están
fuera y escrito para los que están en Lima, Perú. ¿Ya? Bien, a ver, les voy a decir las preguntas de una vez. El 1095 va a venir. Impedimentos va a venir. ¿Sí? Va a venir algún caso. ¿Ya? Entonces, hemos visto muchísima materia y lo que tengo que ver es la aplicabilidad de lo que saben, ¿no? Entonces, es bastante lo que hemos visto y todavía falta más, o sea, falta la forma canónica, ¿no? Teníamos que haber llegado hasta la forma canónica para ya comenzar en la próxima, después del parcial, con procesal matrimonial, ¿no? Derecho procesal matrimonial. ¿Sí? Bien, ayúdense de textos, así como está haciendo Jonathan, ¿no? Textos base, él tiene textos base, pero algún texto especializado, ¿ya? Sobre derecho matrimonial canónico, ¿sí? ¿Está bien? Padre, Padre, entonces usted avisa a secretaría o cómo es, pues como es horario fuera de, o no sé. ¿Tú puedes avisar? No va a ser que nos digan que no. ¿Tú crees que nos digan que no? Pues no sé, desconozco cómo no sé. Ya. Yo creo que se la digan, ¿no? Porque solamente van a facilitar un aula, ¿no? No. Sí, así nos conocemos también, ¿no? Pero algunos no nos conocen. Es con código abierto, ¿no, padre? Con cerebro abierto, va a ser operación a cerebro abierto. Padre, y la fecha y hora para los que vamos a tomar virtualmente el examen. Va a ser el día jueves de la siguiente semana. O martes, yo creo que... No, mejor jueves, está bien, jueves. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Pueden? Ya ahí se ponen de acuerdo conmigo, todos tienen mi correo, ¿no? En cualquier momento puede ser. 12 de la noche, 3 de la mañana. Padre, y los resúmenes hay que entregárselos también a su correo, ¿no? Sí, solamente me entregan virtualmente los que están fuera y el resto, por favor, físicamente. Bien. Padre, Ok, en muchachos, resumen, no les quito más tiempo. padre, Muchas disculpe, gracias. Solamente estudien y vean, padre, lean el código. Lean el padre, código, por favor, porque si no leen el código, entonces van a tener mucho vacío. En padre, el ¿cómo código hemos quedó? desarrollado todo el código nosotros, hasta el canon 1098, ¿no? Padre, disculpe, ¿cómo quedó? ¿3:30 o 4? A las 3:30, los que lleguen. Y a las 4, si llegas tú, vas a tener media hora más. ¿Ya? Ok, gracias. Porque puede ser que tú hayas estudiado más que los demás y terminas antes. ¿Ya? O junto con ellos. No sé. Puede ser. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Padre, entonces, ¿es confirmado? ¿Usted le comenta para que nos facilite un aula o No, quien David habla, Romero. o David informa? David informa, ¿ya? Ok, Informa a la secretaría. Pregunto. Y nos avisa, me avisa a mí también. ¿Ya? Ok. Gracias. Lo más pronto posible. Gracias. Chao. Bueno, chao. Adiós.